Bienvenidas, bienvenidos a esta nueva edición de Chat Internacional. Aquí estamos para compartir un programa en el cual hoy vamos a desarrollar un tema muy importante para nuestro país, para la región, y es nada más y nada menos que el Mercosur. El Mercado Común del Sur tuvo una nueva cumbre en Uruguay, además, en un marco bastante particular, porque habían tensiones, de hecho se dieron algunas situaciones de tensión en el marco de esta cumbre, momento de los cancilleres, y además con el dato destacado de que Argentina empieza a ejercer la presidencia pro tempore. Ahí estuvo asumiendo esa presidencia Alberto Fernández y vamos a analizar qué significa esto, cómo está el Mercosur a ya varios años de su creación, sobre todo preguntándonos si ese mercado que fue concebido y ese bloque que fue concebido con ciertos objetivos ha logrado cumplir con esos objetivos a lo largo de todo este tiempo y si no es momento de algunos cambios. El análisis vendrá de Félix Peña, que es especialista en relaciones económicas internacionales, derecho de comercio internacional e integración económica. Y por supuesto vamos a estar con Mario Guerrero, politólogo, encarando este análisis y haciendo todas las consultas correspondientes a este especialista, a Félix Peña. Esto va a suceder en unos minutos nada más después de la tanda. Repasamos nuestras vías de comunicación a través de las redes. Ustedes saben que si tienen inquietudes, si quieren comunicarse con nosotros, lo pueden hacer a través de Twitter, de Facebook o de Instagram. Estamos presentes en todas las redes como Unidiversidad y también nos encuentran como Señal U. Momento de ir a la pausa. Enseguida regresamos ya con nuestro invitado y también con Mario Guerrero. Bloque aquí en Chat Internacional y ya estamos todos los convocados para esta edición del programa en el cual el tema es el Mercosur. Tenemos a Mario Guerrero con nosotros, a quien le vamos a dar las buenas noches. Mario, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, Claudia, ¿cómo estás? Un placer volver a estar acá. Bueno, y ahora vamos a hablar de este tema Mercosur que nos interesa y mucho, somos parte de este Mercosur y vamos a analizar la situación del Mercosur y todo lo que tenga que ver con este bloque con Félix Peña, que es especialista en relaciones económicas internacionales, derecho del comercio internacional e integración económica. Félix, buenas noches, ¿cómo le va? Muchas gracias por atendernos. Buenas noches, gracias, un placer hablar con ustedes. Bueno, aquí estamos ya para empezar a ahondar en este tema que en estos días ha cobrado notoriedad y es parte de la información destacada de los títulos, tanto en la Argentina como en toda la región, ¿no? Así es. Sí. Mario. Primero que nada... Ahí está. Primero que nada, pensé que se había congelado. Primero que nada lo quería saludar, Félix, buenas noches. Y quería comenzar preguntándole cómo afecta toda esta cuestión que ha pasado en torno a Uruguay, ¿no? Estas tensiones por parte durante la presidencia de Lacalle Pou. Yo sé que hay toda una historia, pero ¿cómo es que puede llegar a afectar esta decisión de Uruguay de firmar por sí mismo convenios o acuerdos con otros países? Bueno, buenas noches por empezar. Y yo tengo la impresión, por lo que he estado viendo hace un rato de la reunión en Montevideo, que siempre buscando las buenas noticias. Una buena noticia es que este problema que estamos enfrentando desde hace ya varios días y no semanas está permitiendo que entendamos finalmente dónde está el problema de fondo del Mercosur. Y el problema de fondo del Mercosur surge de varias de las conversaciones que he podido registrar en el contacto con Montevideo a través de la computadora directamente, en el sentido de que no tenemos forma de determinar si las reglas del Mercosur efectivamente se cumplen o no se cumplen. Estuve viendo las distintas intervenciones de los ministros y luego de los presidentes y hay una especie de contrapunto entre ellos sobre si se cumplen o no se cumplen las reglas del Mercosur. Y en algunos casos se ha hecho una cierta analogía
con las reglas del fútbol. Incluso en algún momento el presidente de la calle Pou, por lo que vi en mi computadora, hace una analogía con el VAR. ¿Sí? El Mercosur lo que está necesitando es un VAR que permita determinar a todos si efectivamente las reglas se están cumpliendo y quién las cumple y quién no las cumple. Es lo que plantea la calle Pou diciendo, bueno, necesitaríamos, cuando se le dice a él que no está Uruguay cumpliendo las reglas, no, da la impresión de que quizás haya otras reglas que no se cumplen y por qué no tenemos un método que nos permita, un método que nos permita determinar con claridad si las reglas se cumplen o no se cumplen. Y esto me ha permitido a mí entender finalmente dónde está el problema. El problema está en que no podríamos tener ningún tipo de sociedad entre empresas, entre países, con reglas de juego comunes, si no hay una forma de controlar el cumplimiento de las reglas de juego. Es decir, si de alguna manera no hay una especie de VAR, o lo que sería eventualmente, para ponerlo de forma más sencilla, una Secretaría Legal del Mercosur, que permita saber a los 4 países, que el día de mañana quizás somos más, si efectivamente están cumpliéndose las reglas o no. Porque eso es lo que se está discutiendo en este momento. Y creo que esta crisis, que todavía no tiene solución, pero por lo menos nos ha permitido entender dónde está el problema de fondo del Mercosur. Es un Mercosur, no es que un Mercosur sin reglas, sino que es un Mercosur que no tiene forma de controlar si las reglas se cumplen o no se cumplen. Félix, a partir de esto que usted acaba de plantear, y que obviamente es el reflejo de lo que está reclamando en este caso Uruguay y su presidente, esto de tal vez ejercer ese monitoreo, lo vamos a decir así para que tal vez no suene tan feo, porque decir control por ahí es una palabra que hasta tiene para muchos una connotación negativa, un monitoreo de ver si se cumplen. Si tenemos que hacer una comparación, ¿qué pasa con otros bloques que se han constituido? ¿Se da esa situación de monitoreo a ver si realmente todos los integrantes cumplen con lo que se acuerda? No lo podría decir con respecto a otros bloques, tendría que pensarlo, investigar un poco. Lo que sí tengo claro, y muy claro, que en la Unión Europea, cuando la Comisión toma una decisión, hay un control de legalidad de la propia Comisión, que determina si esto lo estás haciendo o no conforme a las reglas. Pero no hace falta ir a una organización tipo el Mercosur. Pasa también dentro de las empresas. Si se toma una decisión, parte del directorio, esa decisión se tiene que hacer conforme a las reglas. Si uno de los miembros o propietarios considera que las reglas no se han cumplido, tiene que haber un mecanismo para solucionar las diferencias que se dan en torno al cumplimiento de las reglas. Si no, no tiene sentido que haya reglas. Claro. Yo tengo la impresión de que esto es algo que se ilustra muy fácilmente cuando estás hablando con gente joven, chicos que juegan al fútbol, y le dices, estoy pensando en chicos, muy chicos, ¿no? Claro. 10, 12 años, que juegan al fútbol con sus compañeros. Y la pregunta es, ¿y hay un árbitro? Y sí, hay un referee. Sí. Y hay reglas, sí, hay reglas. Y las reglas se cumplen, y no sé. Porque el más grandote tiene quizás la posibilidad de decir, no, las reglas las pongo yo. Y a partir de ahí entonces viene la pregunta de fondo. Pues podés efectivamente trabajar juntos, entre naciones independientes, en temas fuertes para los intereses de cada una de las naciones. Si es que no hay forma de saber si las reglas se cumplen o no se cumplen, pero no la forma de saber si cada uno de los que cumple o no cumple las reglas sabe si cumple o no cumple las reglas. Claro. La forma de saber de una manera imparcial,
de alguien que lo mira de arriba y dice, hermano, una maravilla, pero esas reglas no se cumplieron. Y Félix, en relación a lo que estaba planteando usted, ¿de qué manera se pueden generar incentivos dentro del Mercosur de manera tal de que los miembros deseen canalizar todas estas cuestiones dentro del Mercosur? Porque, por ejemplo, si uno recuerda la cuestión de entre Argentina y Uruguay con papeleras, no se terminó resolviendo en el marco del Mercosur, sino que se lo terminó llevando a otros tribunales. Entonces, ¿de qué manera se podrían llegar a fortalecer estos aspectos? Y podríamos ir a alguna cuestión, por ejemplo, el esquema de gobernanza variable que tiene, multinivel, ¿no?, que tiene la Unión Europea, de manera tal de generar incentivos en ese sentido. Yo tengo la impresión que a lo máximo que puedo llegar hoy es constatar que aquí tenemos un problema y centrarnos en buscar la solución a ese problema. El problema es que tenemos una organización de 4 países, podría ser más, quizás sean más en el futuro, que toman decisiones por parte de jefes de Estado, de ministros, de altos funcionarios. Son decisiones que se supone que se toman para que se cumplan. Y para que se cumplan de acuerdo a lo que el estatuto fundacional de esa organización establece como base del sistema jurídico de la Unión Europea. Y esto que parece muy juridicista, en el fondo es tremendamente simple desde el punto de vista de las realidades. Tú puedes tener un club de países, de personas, de jugadores de fútbol, de lo que sea, con reglas, y no tener algún mecanismo cualquiera que sea para controlar la aplicación de las reglas y la efectividad de la aplicación de las reglas, para evitar que se dé la situación de que uno de los socios pueda tener más poder que otros para decir, estas son las reglas que yo debo. Félix, hagamos un ejercicio como para ponernos nuevamente en refrescar la memoria de cuál, y a partir de eso entender por ahí si no se han cumplido los objetivos o falta cumplir con los objetivos que de alguna manera dieron origen al Mercosur. ¿Cuál es la intención del bloque? ¿Por qué se decidió armar este bloque y qué tanto se ha avanzado en esos objetivos? Bueno, algo participé en la etapa fundacional en 1990-91 y algo tengo claro de por qué se establecieron las reglas y cuál fue el alcance que se imaginó iban a tener esas reglas. Y particularmente me estoy refiriendo a las reglas que hacen relación con las aperturas de los respectivos mercados, Sí, con las reglas del comercio y de las inversiones entre los socios. Y yo tengo relativamente claro, y lo pongo así porque uno nunca tiene claro todo, yo tengo relativamente claro de que el factor principal que estaba detrás de quienes decidieron el alcance de las reglas era el hecho de que Estados Unidos había lanzado la iniciativa de las Américas. La idea de una serie de acuerdos de libre comercio entre países de la región que podían ser colectivos o podían ser bilaterales. Y había un país que estaba invitado a ser parte del Mercosur, que señaló que no estaba en condiciones de ajustarse a las reglas del Mercosur, porque en el fondo, no recuerdo bien si lo dijeron de esa manera, quizás sí, en el fondo ese país, que era Chile, apuntaba a tener un acuerdo bilateral de libre comercio con los Estados Unidos. sí. Y que fue lo que efectivamente ocurrió. Y eso hizo de que Chile no tuviera condiciones de asumir compromisos como los que estaban poniendo, que son los que están hoy en el Estado de Rusia. Compromisos que te impedían hacer acuerdos bilaterales Sí.
de comercio preferencial con otros países, salvo con los países de la ALADI, la Asociación Latinoamericana de Integración, porque ahí éramos miembros y estaba previsto la posibilidad de tener acuerdos, incluso acuerdos de alcance parcial, no referido a todo el comercio entre los países de la ALADI. Y esa, tengo la impresión, releyendo ahora, años después, el Tratado de Asunción y los artículos principales del Tratado de Asunción, 1, 2, 4, 5. Tengo la impresión, releyendo esos artículos, que fue precisamente eso lo que se quiso evitar. Se quiso evitar que alguno de los socios pudiera bilateralmente hacer acuerdos de comercio preferencial, es decir, darle preferencia arancelarias de las mismas que nos dieran entre nosotros a un gran país, por ejemplo Estados Unidos, o por ejemplo luego la Unión Europea. Por eso la negociación con la Unión Europea siempre se encaró con la construcción del conjunto. E incluso tengo la impresión de que hay una norma que se acordó en de acuerdo hasta el momento de la Unión Europea, que puede ser muy, muy discutida. Personalmente la discutiría y muchísimo. La norma por la cual la puesta en vigencia de un acuerdo como el de Unión Europea-Mercosur por parte de cada país del Mercosur se dará en la medida que lo aprueben los parlamentos. Ahí eso es lo normal. Tal cual. Félix, vamos pero agregando, entrará en vigencia tan pronto fue aprobado por el Parlamento. Por lo tanto, no necesariamente cuando está aprobado por los 4 países miembros del Mercosur. Esto es algo que tiene esta disposición, va a tener que ser. Félix, vamos a ir a una pausa, enseguida vamos a regresar analizando, por supuesto, esto que es, que lo decíamos, ¿no? Al comienzo del programa, es el tema en estos días, el Mercosur, sobre todo teniendo en cuenta lo que está sucediendo en estos días, lo que ha sucedido, la cumbre y además, sobre todo porque se viene replanteando si es momento de ayornar, mejorar, cómo de alguna manera se puede enfrentar ya en los próximos años de este bloque, ¿no? Del Mercado Común del Sur. Vamos a ir a una pausa. Enseguida regresamos. Estamos en el 30 de la TDA, aquí en Señal U. Ya volvemos. Hoy aquí en Chat Internacional el tema es Mercosur. Estamos en el 30 de la TDA, 22 de Supercanal HD y por supuesto, ustedes ya lo saben, pueden volver a ver el programa en unidiversidad.com.ar. Hablamos con Félix Peña, especialista en Relaciones Económicas Internacionales, Derecho del Comercio Internacional e Integración Económica. Félix, una de las cuestiones que se está discutiendo, que comienza a partir de este momento, es el hecho de que Argentina asume la presidencia pro tempore del Mercosur, ¿no? ¿Qué podemos esperar en torno a su presidencia, el liderazgo que pueda asumir y cuáles son los lineamientos que para Alberto Fernández tendrían que ser prioritarios en el Mercosur de cara a lo que se viene? Tengo la impresión, habiendo leído hace un rato algunas de las cosas que dijo el presidente Fernández sobre las 4 ideas sobre las cuales quiere trabajar en el Mercosur en el periodo de la presidencia argentina, tengo la impresión de que está bien orientado. Es decir, está orientado a tratar de poner el acento en aquellas cosas que no a la luz de lo que la teoría dice que debe ser la integración o una unión aduanera o un mercado común, sino a la luz de las realidades políticas, económicas, jurídicas de nuestros países, cómo lograr una mayor efectividad de aquello que pactamos, que básicamente se va a traducir en reglas para trabajar juntos. Por eso es tan importante lograr que las reglas efectivamente se cumplan. Y si no se cumplen, hay que discutir el cómo se han elaborado, porque puede ser que en la fabricación
de las reglas haya deficiencias que expliquen el que luego no se cumplan. Tengo la impresión de que esta debería ser una de las prioridades del periodo presidencial de Argentina y luego de Brasil, que es fortalecer la idea de trabajar juntos los 4 países, sus empresas, sus ciudadanos, etc. Trabajar juntos conforme a reglas comunes que hemos pactado. Y que cuando esas reglas no se cumplen o no se pueden cumplir, o uno de los socios considera que se han vuelto obsoletas, muy bien, discutamos las reglas. Discutamos efectivamente si tiene sentido o no que el Mercosur haga acuerdos de comercio preferencial con terceros países en los cuales participan a la vez los 4 países del Mercosur, o si eventualmente podría dar lugar a una figura como la que ha planteado el Uruguay, de que eventualmente un acuerdo de comercio preferencial lo puede negociar cada país con países grandes o pequeños, con China, con Estados Unidos, con la Unión Europea. Si eso se da, muy probablemente se llega a la conclusión de que como tal el Mercosur entonces no existiría. Es decir, dejaríamos de ser un grupo de países que trabajamos juntos conforme a reglas, poniéndonos de acuerdo en que estas son las reglas y esto. ¿Qué es lo que ocurre? Y quedó flotando la pregunta antes. ¿Qué es lo que ocurre si eventualmente no estamos de acuerdo, los socios del Mercosur, en que las reglas que tenemos están adaptadas a las realidades? ¿Qué es lo que ocurre si un país dice, o pudiera decir, bueno, eso fue un tratado hecho hace 30 años y las cosas han cambiado? Muy bien, perfecto. Entonces lo que tienes que hacer es muy simple, y lo puedes hacer perfectamente bien, que es convocar una reunión que tiene previsto el Tratado de Asunción, ese tipo de reuniones, para deliberar y ponernos de acuerdo o no sobre los cambios de las reglas. Modifiquemos el tratado. También está la posibilidad de que no haya consenso para modificar el tratado y que eventualmente yo considere, mi país considera que no me conviene seguir cumpliendo un tratado que no tiene el tipo de normas que yo considero que debería tener. Muy bien, no hay ningún problema. Lo prevé el propio tratado, lo prevé las realidades históricas, lo prevé lo que hizo Gran Bretaña en la Unión Europea. Se fue. El Brexit. Si no estás de acuerdo y no podés modificar las reglas, o tus socios no quieren modificar las reglas, me voy. Hay una tercera fórmula, que yo creo que es la más práctica, que a mí me gusta llamar la fórmula, sé que es medio, bueno, discutible, la fórmula del jeitinho. Es ese el concepto, esa noción que se tiene en Brasil de encontrar alguna modalidad que permita hacer las cosas sin necesidad de violar las reglas o dejar de lado las reglas o cambiar las reglas. Por ejemplo, si me preguntan cómo podríamos encontrar un jeitinho, la fórmula del jeitinho, en el interés de un país, por ejemplo Uruguay, de hacer una negociación de comercio preferencial con aranceles específicos, diferentes, etc. Por ejemplo, con China o con los Estados Unidos, sin que participen los demás socios. Y bueno, quizás el jeitinho es decir, muy bien, vamos a hacer un acuerdo del conjunto de los 4 socios, por ejemplo con China, y en ese acuerdo vamos a prever modalidades y ritmos diferentes, aceptados por los 4 socios por supuesto, para los países de menor desarrollo o de menor mercado, que serían Uruguay y Paraguay.
Por lo tanto, podés encontrar una solución al problema y tener un acuerdo, por ejemplo, con China o con Estados Unidos, que tengan modalidades de degradación, arancelaria, etcétera, adaptadas a las diferencias de desarrollo que puede haber entre los socios del Mercosur. Perfectamente posible, legalmente posible. La pregunta ahora, Félix, teniendo en cuenta que Uruguay ha tenido algunas actitudes que dentro del bloque no han sido bien vistas y incluso en estos días de cumbres se han dado algunas frases que han generado por ahí algunas diferencias. La pregunta que uno hace es, ¿por qué, por ejemplo, Uruguay tiene ese interés de negociar por su lado sin tener en cuenta a sus socios? Esto tiene que ver con que tal vez siente que está en desventaja, que el Mercosur no se está moviendo como ellos desde Uruguay quisieran. ¿Cuáles son lo que usted entiende son los motivos de Uruguay para tener esa actitud? En la posición de Uruguay hay algo que tiene que ver con lo jurídico, que es el atribuir esta idea de que no se puede hacer una negociación bilateral de alcance preferencial con otro país como consecuencia de una decisión que se tomó en el año 2000, que fue la decisión 3200, creo que es, 3200. Y Uruguay dice, bueno, esta decisión nunca la pusimos en vigencia en el país, por tanto nos obliga. Hay una cosa interesante cuando uno trata de entender, sea en este tipo de tema o sea en un partido de fútbol, las reglas, que es leer los textos. Y el artículo primero de esta decisión 3200 comienza diciendo, recordando lo comprometido en el Tratado de Asunción. Por lo tanto, la decisión no crea ninguna obligación que ya no existiera en el Tratado de Asunción, y probablemente releyendo el Tratado de Asunción y teniendo en cuenta el contexto en el cual se hizo la negociación, uno entiende el porqué de la regla y llega a la conclusión, hermano, si no nos gustan estas reglas, cambiémoslas, cambiemos, hagamos una negociación, no hay nada que impida negociar y generar reglas distintas. Claro que a veces hay problemas prácticos y bueno, entonces hay que encontrar la solución. Ahí viene de vuelta el jeitinho, la solución. Y un problema práctico puede ser que uno de los países, que podría ser Brasil o podría ser Argentina, el poder ejecutivo del momento diga, no puedo hacer esto porque si hago esto tengo que ir al Congreso y en el Congreso no me van a aprobar la modificación del tratado. Entonces, me da la impresión que a la luz de lo que está pasando en este momento, me estoy refiriendo a hoy y ayer, en el Mercosur, estamos llegando a un punto en que es necesario que nos sentemos a conversar sobre el problema más concreto y práctico de las reglas y cómo lograr que las reglas se cumplan de manera tal, no por razones juridicistas, sino por razones prácticas. Yo soy de los que cree que si tú quieres entender, y cuando uno forma gente, trata de que lo tengan claro los chicos y las chicas del vamos, si uno quiere entender las reglas del Mercosur, si uno quiere entender el Mercosur como proceso, tiene que hacer un abordaje simultáneamente, y subrayo lo de simultáneamente, un abordaje político, donde el factor poder es clave, un abordaje económico que incluye también lo social, y un abordaje jurídico. Y son los tres abordajes simultáneos que te tienen que llegar a dar la respuesta si se puede o no se puede y a encontrar el jeitinho de cómo solucionar el problema, eventualmente sin necesidad de modificar el tratado. Pero para eso es necesario que los que mandan, que en el caso del Mercosur son los 4 países, particularmente en la cumbre, los presidentes y demás, tengan claro de que este es el tema que hay que abordar. Si las reglas no funcionan,
hay que Hay que cambiarlas. cambiarla. Tal cual. Y si no se pueden cambiar, hay que encontrar jeitinhos. Y eso implica imaginación. Pero ¿quién tiene que buscar eso? Y normalmente es lo que ocurre en cantidad de organizaciones, es aquella gente que está dedicada a ver la cosa desde un punto de vista más imparcial, que normalmente sería, en el caso del Mercosur, la Secretaría del Mercosur. Tal cual. Félix, vamos a ir a una nueva pausa. Enseguida regresamos ya con el último bloque de este programa aquí en Chat Internacional. Así es que los invito a ustedes que están ahí del otro lado que sigan con nosotros en el 30 de la TDA. Recuerden que estamos aquí con Félix Peña, que es especialista en Relaciones Económicas Internacionales, Derecho del Comercio Internacional e Integración Económica, hablando de Mercosur. Ya volvemos. Último tramo del programa aquí en Chat Internacional. Estamos hablando de Mercosur. Recuerden que si quieren volver a ver el programa lo pueden hacer en www.unidiversidad.com.ar. En nuestro canal de YouTube también lo pueden hacer. Estamos en Señal U hablando de este tema muy importante que es Mercosur y lo hacemos con Félix Peña. Félix, una cuestión que se ha discutido bastante es respecto a las grandes dificultades que ha tenido el Mercosur para llevar adelante una efectiva firma de un tratado de libre comercio con China. Sabemos que, al igual que el acuerdo con la Unión Europea, las negociaciones o las posibilidades de hacer una firma de un acuerdo con China fueron muy dilatadas. ¿A qué se ha debido todos estos vaivenes en lo que el Mercosur se refiere? Yo sugeriría que pusiéramos un poco atención para responder esa pregunta en el factor de las realidades organizativas del Mercosur. No sea cuestión que encontremos de que eventualmente la explicación está por el lado de que, por un lado, hemos decidido trabajar juntos y hemos puesto normas que nos llevan a trabajar juntos, pero por otro lado no hemos sacado todas las consecuencias de lo que significa el poder trabajar juntos entre 4 países, eventualmente pueden ser más, llegaron a ser más en algún momento, de manera tal de que sin llegar a generar, no se trata de eso, algo que esté por encima de los estados, algo supranacional, generar algo que permita efectivamente acordar reglas y acordar la puesta en vigencia de las reglas a través de mecanismos que expresen la voluntad concertada de los, en este caso, 4 países. Lo cual implica poner mucho el acento. Mi sugerencia sería, ojalá pusiéramos el acento en eso. En cuáles son los métodos de concertación de intereses nacionales que pueden ser más eficaces para un grupo de países como son los países del Mercosur. Porque si no tenemos un mecanismo eficaz que permita concertar, poner en común intereses, objetivos y demás, vamos a tener continuamente dificultades y vamos a estar observando lo que quizás se ha podido observar en los últimos 10, 20 años de los 30 años de historia del Mercosur, en el cual varios de los problemas provienen del hecho de que no ha habido un mecanismo relativamente funcional a la necesidad de ponernos de acuerdo y de lograr que esa puesta en común de decisiones perdure en el tiempo. Y si no perdura, de introducir las modificaciones para adaptar esos mecanismos a las nuevas realidades.
No sé, creo que esto como mínimo merece un poco de reflexión y es lo que estoy sugiriendo en este comentario. Félix, ¿qué pasa con la posibilidad de incorporar a Bolivia al mercado común del sur? Digo esto, ¿cuál es la situación en relación a este tema? ¿Se puede dar? ¿Cómo sería esa posibilidad, teniendo en cuenta que, bueno, siempre se habló del bloque con los países que lo integran, pero uno entiende que esta región por ahí podría estar sumando más países para hacerlo incluso más fuerte? Sí, y es algo que está cada vez más presente como consecuencia de los cambios políticos que se están Sí. observando en América del Sur, particularmente América del Sur, en los últimos tiempos, en los últimos meses. Las nuevas realidades, consecuencia de las elecciones que se han desarrollado, por ejemplo, en Chile, en Colombia, y bueno, y ahora en Brasil, que por un lado abre muchas posibilidades de ampliar el Mercosur en términos de países participantes, en términos de compromisos que se asuman y demás, pero por otro lado hace que sea más necesario aún, tener mecanismos eficaces de puesta en común de decisiones a efecto de que una vez que se toma la decisión, y esa decisión es decisión colectiva del conjunto, o se cumple o hay que modificarla. Pero no se puede correr el riesgo que estamos corriendo de tener decisiones que no se cumplen, que son teóricas, que no penetran en la realidad, porque eso es estar jugando con nosotros mismos. Le quería hacer una consulta porque también uno entiende que la situación, usted hablaba de lo político, obviamente se mete en lo que es el Mercosur. Hay distintas situaciones políticas que tiene cada uno de los países que lo componen, pero uno entiende que la situación económica que atraviesa, por ejemplo, nosotros hablamos como argentinos, de la situación que atraviesa el país, si no influye también y si no genera trabas para poder avanzar en acuerdos, ¿no? en el Mercosur. Por eso mismo tengo la impresión que tanto para el diagnóstico, el análisis, como la propuesta de por dónde ir hacia adelante y demás, es necesario tener bien claro, subrayado, de que las decisiones tienen que reflejar a la vez las variables políticas, económicas y sociales y jurídicas. Es decir, que si tomas decisiones que contemplan solamente lo económico, claro, basándote en lo que la teoría económica te diga que es lo que tenés que hacer, y no contemplar las realidades del poder interno de nuestros países, país federal, por ejemplo, las provincias, la constitución sobre las provincias, hay cantidad de factores que juegan. Entonces, en el proceso de fabricación de las reglas, es necesario que además de la voluntad, del interés de los países participantes, haya algún mecanismo que tiene que ser del propio organismo, del propio Mercosur en este caso, que te permita, pongámoslo en estos términos, fabricar reglas que tengan solidez desde el punto de vista de dos requisitos de toda regla. Primer requisito es que penetre en la realidad. Esto es efectividad. sí. Y el segundo requisito es que sean eficaces, que produzcan resultados. Porque si vamos a fabricar reglas que no penetran en la realidad y que no producen resultados, estamos tirándonos tiros al pie, estamos perdiendo el tiempo, estamos jugando con nosotros mismos, con la gente, etc. Dejémonos de tonterías en ese caso. Lo que estoy diciendo, lo estoy poniendo de una forma un poco quizás excesivamente simple. Pero si vamos a la historia del Mercosur, hubo un momento, precisamente al comienzo de los años 2000, cuando se empieza a dar una confluencia de visiones entre Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay, en que de alguna manera se nombra un secretario general del Mercosur que fue propuesto por Brasil,
y que permitió, durante un periodo corto, duró 2 años la experiencia, me tocó vivirla, permitió llegar a consensos complicados, porque cualquiera de estos temas, por supuesto que son temas complicados, pero que tenía la posibilidad efectivamente de penetrar en la realidad y de producir los resultados que se quería. Y hubo un momento en que se llegó a un acuerdo por parte, no me acuerdo si los 4 países, o por lo menos quizás Argentina y Brasil fundamentalmente, de que las propuestas que estaba haciendo esta Secretaría no eran apropiadas. Era un poco la idea, no podemos tener una Secretaría que nos invente ideas que no necesariamente vamos a poder aprobarlas, porque la tarea de la Secretaría precisamente sería inventar, proponer ideas que efectivamente puedan ser cumplidas. Si no se pueden cumplir, será necesario o cambiar la Secretaría, o cambiar los funcionarios, o volver a empezar para lograr el resultado que se quiera. Ahí se tomó una decisión mucho más simple. El secretario se fue y desde entonces la Secretaría del Mercosur es gente muy competente, pero que no tiene, digamos, la capacidad de influencia como para poder proponer ideas que puedan penetrar en la realidad, y lo vemos muy simplemente a la luz de la crisis de estos días. Sí. Yo he buscado en las páginas web, que es donde uno busca información, yo no estoy en este momento en la acción y demás, la opinión de la Secretaría, y no la he encontrado. Claro. Lo cual me da la impresión de que quizás no es consultada. Y bueno, ahí hay algo que pensar. Sin duda. Félix, nosotros le agradecemos estos minutos con nosotros para darnos esta posibilidad desde su óptica de analizar la realidad que hoy atraviesa el Mercosur. Así es que ha sido un placer hablar con usted, lo despedimos y bueno, será hasta cualquier momento. Gracias y hasta cualquier momento. Muchas gracias. Hasta luego. Un abrazo grande. Así pasaba Félix Peña, especialista en Relaciones Económicas Internacionales, Derecho de Comercio Internacional e Integración Económica, hablando del Mercosur, haciendo un análisis en realidad del bloque, pero además en estos días donde la cumbre ha generado muchas cosas, ¿no? Y ha dado mucho que hablar, sobre todo a partir también del rol que tendrá Argentina con la presidencia. Sí, principalmente resaltando los grandes desafíos, no solamente coyunturales, sino históricos que tiene el bloque de cara al motivo principal que se dio apenas fue fundado en el 91, ¿no? Tal cual. Bueno, con esto nos despedimos. Les deseamos a ustedes que tengan muy buenas noches y será hasta la próxima. Hasta luego.